Hola a todos y todas, muy buen martes en una nueva edición de Dice el Cuerpo en la Radio. Les saluda Jackie Fierro. Soy médica integrativa y hace ya varios años que desde este espacio Somos Aire comparto redes, herramientas para el bienestar. Han venido diferentes personas al programa, gente que nos enseña a respirar, gente que nos enseña a comer, gente que nos enseña a relacionarnos. Bueno, hoy tengo un invitado muy especial que viene de muy, muy lejos, gente. Esperamos que se escuche bien y también agradezco particularmente hoy a Carly de producción, que tuvo mucho ingenio en ayudarnos a conectarnos, porque mi invitado de hoy viene de Noruega, chicos, está en Noruega. Estamos cada vez más internacionales. Si bien él es argentino, Christian Tiscornia nos recibe el llamadito desde Oslo, desde Noruega, con la diferencia horaria en el futuro, creo que está, ahora le preguntamos. Tiscornia está invitado hoy con la temática especial de salud sistémica. Vamos a profundizar en este concepto. Él es educador ambiental y permacultor, experto en desarrollo sustentable, pensamiento sistémico y regeneración. Es docente de la Universidad Nacional de San Martín y fundador del Centro para la Alfabetización Ecológica Quinta Esencia. Es abogado y licenciado en políticas públicas por la London School of Economics, con una amplia trayectoria en el diseño de políticas y en programas de educación ambiental. Es presidente de la ONG Amartya, organización referente en la educación ambiental y transformación cultural. Escribe regularmente en medios especializados y periódicos sobre educación ambiental, ecología profunda, diseño resiliente y nuevas narrativas para un futuro regenerativo. ¿Qué tal ese currículum vitae, por favor? Qué honor que Christian nos reciba un llamadito. Yo tuve el honor también de conocerlo personalmente en el Festival de Quinta Esencia, en todos los cursos que hace online, que yo puedo que me anoto porque son buenísimos. Es un educador realmente muy consciente y tengo el orgullo de presentarlo e invitarlo hoy. Gracias, Christian, por estarnos recibiendo este llamadito. ¿Cómo estás? Qué buena presentación. Bueno, qué bueno estar acá. Gracias por la invitación, Jackie. Ay, se escucha perfecto, maravilloso. Muchas gracias. Vamos. Qué lindo, Cris. Gracias por estar acá y por la tarea que haces. Bueno, este es un programa, te doy la bienvenida, es un programa que difunde herramientas para el bienestar, medicina integrativa, a eso me dedico. Y acá viene gente que habla de lo integrativa que puede ser la medicina, al punto de que si no la pensamos sistémicamente, esto no es posible. O sea, la salud es sistémica o no es, creo que puede ser un buen eslogan. Y vos sos un especialista en ayudarnos a romper las estructuras mentales, a hablar de pensamiento sistémico, a encarar de una forma distinta esto que es la salud sistémica, que no es lo mismo que un sistema de salud, ¿verdad? ¿Qué tenés para contarnos de esto, Cris? Uy, qué amplia la pregunta, qué bueno. Bueno, más que especialista, me considero un aprendiz, te digo la verdad. Uh-huh. Y la verdad que el tema de la salud, creo que para todos los que trabajamos en temáticas de desarrollo humano, por decirlo de alguna forma, de repensar de qué hablamos cuando hablamos de progreso o de evolución. La salud es central, ¿no? Uh-huh. La salud creo que es todo, y creo que no hay manera de hablar de salud si no hablamos de sistemas, si no hablamos de casualmente salud sistémica, porque por definición, para estar saludables, Uh-huh. dependemos de una infinita cantidad de relaciones. O sea, la humanidad, y todo ser vivo, no nada más que la humanidad, no es que tengamos relaciones, sino que somos relaciones, que es una diferencia brutal. Somos relaciones, no podemos vivir sin el otro, sin lo otro. Uh-huh. Y la salud es el compuesto de todas esas infinitas relaciones que están interconectadas e interdependientes, que logran el equilibrio, ¿no? Uh-huh. El equilibrio sistémico, porque en definitiva la salud es lograr un determinado equilibrio. Uh-huh. Así que la idea de lo sistémico en la salud es definitivamente central, ¿no? Totalmente, al punto de que nosotros como seres humanos somos un sistema, como fractalmente, si nos miramos de adentro para afuera y de afuera para adentro, no podemos dejar de pensar sistémicamente a la hora de concebir nuestra misma existencia. ¿En qué es, Cris, el pensamiento sistémico?
Buena pregunta. El pensamiento sistémico es básicamente dejar de ver Mm, solo, no es poner en contraposición, ¿no? Porque es dejar de ver las partes ujú, eh, para incorporar ver el todo, ¿no? El todo y las partes. Pero mucho más allá que el todo y las partes, entre el todo y las partes están las relaciones. Y ahí ese es el kit de la cuestión. Eh, el, maravilloso. el pens- el pensamiento sistémico, nosotros estamos muy acostumbrados, hemos desarrollado una superinteligencia mecanicista, espectacular, muy concentrada en las partes. Tenemos un dominio brutal sobre lo mecánico, ¿no? Porque tenemos una historia de, no sé, de que éramos cazadores recolectores, había que sobrevivir, había que desarrollar todas las herramientas para sobrevivir y estábamos en constante lucha Ujú, con el ambiente, con las otras especies y hasta con los propios humanos. Así que desarrollamos un tipo de inteligencia muy, muy mecanicista, tecnológica, brillante. Pero claro, nos concentramos mucho en las partes. El pensamiento sistémico da una vuelta en sí mismo y piensa en el todo, pero no nada más que el todo y las partes, sino entre los vínculos, las conexiones. ujú, Vos recién decías que el ser humano es en sí un gran sistema, ¿correcto? claro. Definitivamente que el ser humano es un gran sistema, pero yo te diría que más que un sistema, el ser humano es infinitos sistemas Ujú. en sí mismo. Este es Eh, se aproxima, creo, al concepto que vos bien sabes transmitir de holobionte. Total, porque vos fíjate cómo hay una, si decimos que el ser humano desarrolló una inteligencia mecanicista, ¿no? Ujú, Tecnológica, concentrada en la parte, en los objetos, pensar en el individuo también es una mirada muy mecanicista, cuando en definitiva estamos lejísimos los seres humanos de ser un individuo. ujú. Porque el ser humano está constituido, por ejemplo, tenemos mucho más células no humanas que humanas en el cuerpo humano, Nue- muchas más. Nuestras amigas las bacterias, hablamos mucho de ellas por acá. Las bacterias, los hongos, las levaduras, las arqueas, los protozarios, infinita cantidad de microorganismos que forman nuestro microbioma, ¿no? Vos fíjate que tenemos más de 1,5 kilos de bacterias, de microorganismos en el cuerpo, Ujú. eh, bueno, que son anteriores al cuerpo humano, ¿no? Y no hay un ser humano que tenga, de la misma forma que no hay un ser humano que tenga la misma huella dactilar que otro ser humano, no existe un ser humano que tenga el mismo microbioma que otro ser humano. Entonces, todos esos infinitas cantidades de seres que habitan dentro del ser humano y dentro de todos los seres vivos, no nada más que el ser humano, bueno, son esas infinitas relaciones que hacen mantener nuestra salud. Y si esos microorganismos están funcionando bien, están fuertes, mientras más diversos, mejor, bueno, Ujú, nuestra salud va a funcionar mejor. Y cuando vos decías que somos un sistema, somos muchísimos sistemas, porque ¿cuántos sistemas tenemos dentro del ser humano? El sistema respiratorio, ujú, el sistema, ¿no? Nuestro esqueleto, el sistema de neuronas, el sistema, la piel, son muchos, muchos sistemas que están todos funcionando en paralelo, al unísono, todos interconectados en una maravilla, en una pieza perfecta eh, que, que sin ningún tipo de racionalidad uno no se levanta a la mañana y dice, bueno, actívese, actívese vista, actívese corazón. No, 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 está todo, no para las 24 horas, todo funcionando en constante movimiento y cambio, porque no ujú. somos el mismo de ayer ni el mismo de mañana. Y todo eso, esas infinitas cantidades de seres y de sistemas funcionando, eh, son lo que logran sostener el equilibrio dinámico, lo que logran Ujú, sostener la salud. ujú, Entonces, efectivamente, nuestra salud tiene que ver con la salud sistémica y para que todo eso funcione, estamos no solo en interrelación interna con todos esos seres, sino con los infinitos cantidad de seres que hay en el exterior, ¿no? Que no podríamos vivir
sin todos esos seres. Por eso se dice siempre, a mí me encanta, hay una frase que me encanta que dice que la vida y que la salud es básicamente un fenómeno vincular, Ujú. ¿no? Es muy interesante eso, pensar que no tenemos vínculos, no tenemos relaciones, sino que somos eso, Claro. somos una relación. Claro, mientras hablas pienso en esto de eh, cómo se desdibuja el límite de la unicidad si miramos para adentro y sabemos que muy bien como todos nombraste sistemas de órganos, pero si nos vamos más adentro también tenemos, cada órgano es un sistema de células y si nos vamos más adentro cada célula es un sistema de organelas y más adentro es un sistema de átomos que si nos vamos a lo fino son los mismos átomos para todo. Entonces se desdibuja el límite de lo interno a lo externo y quizás si uno piensa, por lo menos porque estamos acostumbrados nosotros desde la medicina, si vos me decís vínculos, lo primero que puedo pensar yo o alguien que esté escuchando esto es vínculo con otro humano. Pero vos sos experto en alfabetización ecológica. En la columna anterior tuvimos una veterinaria que nos habló de la importancia de la integración con el reino animal o con los animales en nuestras familias multiespecies. Los vínculos exceden al otro ser humano, el vínculo con el todo, las partes incluyendo todos los órdenes, ¿no?, de la naturaleza. ¿Cómo interviene en esta base conceptual el término alfabetización ecológica? ¿Qué es y para qué nos sirve la alfabetización ecológica? Qué bueno, qué buena pregunta. Mirá, en realidad, para intentar hacerlo bien simple y para arrancar, la alfabetización ecológica no es ni más ni menos que intentar comprender cómo funciona toda la naturaleza, los Ujú. principios de funcionamiento de la naturaleza, es decir, comprender la inteligencia de la naturaleza, ¿no? Ujú. Porque si nosotros comprendemos cómo funciona toda la naturaleza, incluido el ser humano, porque el ser humano obviamente es naturaleza, no somos algo fuera, por más que la cultura moderna de los últimos 150 años, la cultura ha separado al hombre y lo considera, bueno, el hombre es el más inteligente de todos y después viene el resto. La alfabetización ecológica lo que intenta es decir, bueno, a ver, observemos cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la Tierra, los ciclos biológicos, las comunidades biológicas, incluido el ser humano, y si comprendemos cómo funciona eso, después lo podemos aplicar de los sistemas naturales, Ujú. fuera del hombre, a incluir en todos los sistemas humanos, es decir, cómo podemos al sistema industrial Ujú. aplicarle toda la sabiduría de la naturaleza, cómo podemos aplicarle a todos los sistemas de producción y consumo Ujú. la inteligencia de la naturaleza. Y la alfabetización ecológica tiene algunos principios, te lo hago muy sintético, pero algunos principios básicos para que podamos comprender cómo a través de todos estos millones de años se ha dado la evolución dentro de la naturaleza y ha mantenido el equilibrio natural. Y son básicos, qué sé yo, el principio de la interdependencia, todo está vinculado con todo lo demás. Ujú. Recién hablamos del ser humano y nos fuimos al micro, al sistema de órganos, de células, de moléculas, de átomos, pero nos podríamos ir para el otro lado, nos Ujú. vamos por la línea para organismos, ecosistemas, estrellas, universo, porque en definitiva el pensamiento sistémico y la alfabetización ecológica, muy vinculados, es un viaje entre lo micro y lo macro, cómo todo está vinculado, y en ese viaje de lo micro y lo macro están las relaciones. Ujú. Entonces, los principios de la alfabetización ecológica es eso, la interdependencia, los sistemas anidados en la naturaleza, todo es un gran sistema anidado, como una muñeca rusa, como las Ujú. Las mamushkas, mamushkas. toda una dentro de otra o una fuera de la otra, y no tiene principio y no tiene fin. Lo mismo que las relaciones. Ujú. Las relaciones es una trama que no tiene ni principio ni tiene fin, porque si nosotros pensamos, no sé, en Jackie y en Chris, nosotros dos, y bueno, vos sos el resultado de tu mamá, de tu papá, de tu familia, de tus tías, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus chornos, y si seguimos para arriba, infinito, y si seguimos para tu sociedad, ahora estamos hablando en español, yo, no sé, vivo en Noruega, en 2 segundos cambiaríamos de idioma, nadie que hable español podría entendernos, pero
somos el resultado de relaciones de nuestro contexto, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestro país, de bla, 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 Claro, ¿no? la historia. Entonces, el sistema, la alfabetización ecológica también nos muestra que la naturaleza son sistemas anidados. Cuando yo modifico un sistema, de forma directa o indirecta estoy modificando otro sistema. Lo podemos ver en el clima, lo podemos ver en el suelo, lo podemos ver en el océano, en el río, en la laguna, en el ecosistema que querramos, ¿no? Ujú. Después tiene otros principios, como principio, no sé, son varios, pero de reciclaje. La naturaleza todo lo recicla, todo lo recicla. El día que vos y yo dejemos de existir en este plano, bueno, un montón de honguitos, bacterias, levaduras nos van a descomponer y nos van a convertir nuevamente en tierra, en humus y así, ¿no? Ujú. Ayer te escuchaba decir una frase que me gustó mucho, me quedó resonando: la basura es un invento humano. Total, es un defecto de diseño. La basura, eso demuestra que es casualmente, la basura es lo que nos demuestra más fácilmente que somos analfabetos ecológicos. Sabemos un montón de cuestiones, pero somos tan... claro, es una paradoja tan grande porque hemos desarrollado una inteligencia tan... Vamos, ¿qué se lleva? La luna, inteligencia artificial, hacemos un helicóptero, un avión. En este momento vos y yo estamos hablando, yo estoy en Oslo y vos estás en Neuquén, Ujú. y pareciera que estamos en el barrio al lado. Bueno, ok, hay una inteligencia humana maravillosa, fantástica, que logró eso, ¿no? Logró eso, claro, pero de la misma forma que tenemos un súper desarrollo de un tipo de inteligencia, porque son muchas las inteligencias humanas, Ujú. claro, no tenemos ni idea de cómo relacionarnos. Pensá 2 minutos de quién nacimos, tu mamá y tu papá, mi Ujú. mamá y mi papá, seres amorosos, absolutamente amorosos, pero eran personas que sabían de relaciones, que sabían enseñarnos a tener una mejor relación, que le prestaban mucha atención a vínculos humanos de calidad. En la escuela aprendimos a tener los mejores vínculos, a generar confianza, a trabajar de forma colaborativa. Algo tan simple como la naturaleza, la mayoría de las relaciones, hay muchas relaciones, pero la relación de mutualismo, Ujú. cooperación, es la relación más importante que sostiene la salud en la naturaleza. El ser humano le cuesta mucho el mutualismo, la colaboración, la cooperación. Y si vos te fijás, nuestro sistema educativo no nos enseña a colaborar, algo tan básico, ¿no? Entonces, desarrollamos una inteligencia brutal para determinado tipo de cuestiones, más mecanicista, y somos analfabetos ecológicos, ergo analfabetos relacionales. No sabemos de relaciones. Y no es que vos no sabés de relaciones o Ujú. yo no sé de relaciones. Nadie sabe de relaciones. Cuando yo acepto que soy un ignorante relacional, no solo acepto mi propia ignorancia, sino acepto que vos sos ignorante, que mi familia, que la gente que me quiere, que mi compañera, que mi ex compañera, y que la sociedad entera todavía no logró desarrollar vínculos de calidad. Vos fíjate que hoy en día nos rasgamos las vestiduras porque estamos destruyendo el ambiente o estamos dentro de una sexta extinción Masiva. masiva de especies, Ujú. pero pero ¿cómo vamos a cuidar otras especies si ni siquiera entre los seres Ujú. humanos aprendimos a verdaderamente a cuidarnos? Y la verdad que hay de sobra para que cada ser humano en la Tierra tenga un buen pasar, tenga abundancia, pueda tener su hábitat, pueda tener una buena educación. Hay de sobra, ¿eh? Total. Sí. El tema es que es como si tuviéramos 1000 escaleras y en vez de parar las escaleras para cruzar el muro, pusiéramos la escalera una arriba de la otra de forma horizontal. Y bueno, no, hay que empezar a parar las escaleras, ¿no? Maravilloso. Hago un repaso por hace un tiempo atrás, pasaron por acá también por el programa, dos lectoras de, no sé si conoces un libro que se llama El Curso de Milagros, un curso de milagros. No, Ah, bueno, te lo súper recomiendo. Es mucho más que un libro. Y bueno, habla como un poco de esto del humano experimentándose a sí mismo en esto que vos empezaste a nombrar, en
en dos grandes sistemas de pensamiento del ser humano, que es el pensamiento de unicidad y el pensamiento de separación, ¿no? Básicamente el libro es un recorrido por ese camino de la humanidad y describe esta experiencia humana del perderse en la parte y olvidarse del todo, de identificarse con la separación, de creerse separado. A esto, este abordaje le llama el nacimiento del ego. Bien, el ego humano como un sistema de pensamiento identificado con la separación. Y promueve un camino de regreso a la salud integrativa, digamos, integrando hasta el cuerpo espiritual, entendiendo que no nos podemos separar, no nos podemos percibir separados, que de la separación, de la ilusión egoica, nace todo el sufrimiento, ¿no? Bueno, es un abordaje más espiritual. También lo relaciono un poco con la antroposofía, que vengo buscando acompañantes desde la antroposofía que nos nutran también, que hablan de esto de que la relación de las partes y el todo estamos siendo pensados, dicen los antroposóficos. Alguien nos piensa, ¿no? El hecho de pensarnos separados es el origen del sufrimiento totalmente innecesario en la experiencia humana. Entonces el camino de regreso, por donde lo encuentre, sea leyendo un curso de milagros, sea descubriendo la física cuántica que nos avisa que somos parte de un campo unificado, sea tomándote un hongo psicodélico y viendo la interrelación entre las cosas, o sea mirando a esto desde la ecología o mirando a tu pareja y diciendo, bueno, acá hay un síntoma vincular, ¿no? Desde donde empieces tu camino de regreso hacia la integración, te vas a dar cuenta que el camino es siempre hacia la unión, o sea, lo que separa enferma. Y si me percibo separado, ese es el camino de la enfermedad. Percibirme en unión, desde donde tenga la posibilidad de acceder a este camino de unión, es el camino de la salud, del amor, de la abundancia, que tiene que ver no solo con la salud física, sino, por ejemplo, mientras hablas pienso en la economía, ¿no? Algo que vos decís mucho en tus talleres es esto de que la naturaleza no da ni lo que le sobra ni lo que no quiere. En la naturaleza siempre hay una frase maravillosa que dicen ustedes que es doy todo lo que tengo porque recibo todo lo que necesito. Algo así, ¿verdad? Entonces, en Sí. este interrelacionar de la parte y el todo, siempre es abundancia, es simplemente un error de óptica que no estemos viéndonos como inteligencia y como abundancia, es simplemente una forma de cambiar un pensamiento. No hay mucho que hacer, o sea, sí hay mucho que hacer, pero lo primero es darse cuenta de este camino en el que nos perdimos tanto que terminamos creando un error de diseño como la basura. Absolutamente, absolutamente. Sabes que hay una persona que yo admiro mucho, Eugenio Caruti, que dice algo Sí, inteligencia muy, vincular. muy interesante, que dice muy similar, porque yo creo que todos los grandes sabios lo han dicho de una u otra forma, pero a través de la historia, ¿no? Esa tensión entre la unicidad y la separación, yo creo que es el tema, lograr el equilibrio y la síntesis y comprender esa famosa idea del interser de Thich Nhat Hanh es fundamental, ¿no? Pero él dice algo que a mí me apasiona. Él dice, nada, el momento que reconocemos esa ignorancia, conocemos que está en todos, y entonces en definitiva reconocemos la unicidad y reconocemos que en definitiva el gran paso que tenemos que dar ahora es transformarnos en investigadores vinculares. Es decir, bueno, en esta era, si la era del cazador-recolector, en la era de la revolución industrial, para sobrevivir había que salir a dominar, a controlar, ¿no? A construir, a desarrollar esa gran máquina que fue brillante. Ahora, bueno, ok, ya llegamos a un nivel de inteligencia por ese lado espectacular. Ahora hay que desarrollar los vínculos y para eso hay que convertirse en un investigador vincular. ¿Y qué significa eso? Significa estar atento. Y significa que ya no vale más, en un punto, ir a convertirse en un monje budista, a hacer yoga y ponerse solito a meditar 50 horas por día, que está buenísimo, pero ahora hay que
encontrar el equilibrio juntos, Ajá. en relación, porque en el momento que nos encontramos con la otredad, es ahí donde nos desbalanceamos. Claro, solito puedo encontrar la paz y el nirvana. Ahora, el gran desafío de la humanidad hoy en día es encontrar ese equilibrio en la relación. Y en el momento que empecemos a estar atentos a la relación, vamos a estar atentos a la relación, a los vínculos más cercanos, a los vínculos sociales, a los vínculos humanos, y vamos a estar atentos a los vínculos no humanos. Entonces ahí empieza otro tipo de inteligencia, que es casualmente la inteligencia ecológica, la inteligencia relacional, que la tenemos que desarrollar. Es el gran desafío de esta época, ¿no? Poder balancear y encontrar entre ese todo y las partes, entre esa separación, entre esa cultura de la separación, lograr balancear con una cultura de la unicidad, como decías antes, ¿no? Pero por eso digo yo que hoy en día la ecología, el mundo no humano, el ambiente, nos trae todas las respuestas, ¿no? Nosotros tenemos que desarrollar las preguntas, tenemos que aprender a ser observadores. El ego es fantástico, lo mismo que la inteligencia mecánica, tiene un montón de capacidades maravillosas, pero claro, si solo nos rige esa inteligencia, si solo nos rige ese ego, si solo nos rige un costado, y bueno, terminamos teniendo al final del día conflictos en todos los órdenes, en la economía, en la sociedad, en la pareja, en la criación en la crianza de nuestros hijos, porque en vez de tener una mirada integral, una mirada del ser, bueno, seguimos construyendo mirándonos para adentro, ¿no? Mirando cómo podemos. Al final, para mí hay algo que es central, que tiene que ver con el dominio, ¿no? Hay algo de nuestra inteligencia en la modernidad y en los últimos 200 años que hemos necesitado dominar a lo otro, dominar al clima, dominar, salir, cazar, pescar, hay que dominar al animal, dominar al caballo, y terminamos dominando a los seres humanos, pero pretendemos dominar las montañas, dominar los ríos, la cultura de la dominación. Y si hay algo que no funciona, uno puede dominar un auto, puede dominar un martillo, puede dominar, pero no puedes dominar un ser vivo, porque lo vivo está en constante evolución, cambia, no, es inagarrable, una relación no se domina, se domina, porque si uno la intenta dominar, lo que tenés es conflicto. Y entonces imagínate, todos nosotros seres humanos que tenemos esa cultura, yo estoy diciendo esto y créeme que tengo todos los errores que un ser humano puede tener todos los errores que un ser humano puede tener en sus vínculos. Y casualmente quiero aprender más de esto porque sufro mi incapacidad vincular. ¿No? Y hay algo que también dice este autor que me encanta, que cuando dice que si llegamos a esa inquietud, esas ganas de ser investigadores vinculares, no hay nada más que podamos ser. Porque en realidad no hay nada más que podamos ser. Cuando podemos poner nuestra atención en el vínculo, ese es el puerto de llegada, ¿no? Porque definitivamente vamos a, y te estoy hablando de forma colectiva, ¿no? No yo solo, sino ese vínculo con el otro, ¿no? Llegamos definitivamente a otro estadio de las relaciones. Entonces empezamos a transformar el conflicto, empezamos a transformar ese extremo y empezamos a encontrar el equilibrio dinámico, empezamos a encontrar todos esos principios que los sistemas naturales ya han descubierto hace milenios, ¿no? O sea, el ser humano llegó a esta historia de la vida hace segundos, pero hay otros organismos, no sé, si uno mira el mundo fungi. Claro, la funga. Ya han descubierto, son los seres que menos desarrollo han tenido los últimos siglos. ¿Por qué? Porque ya han llegado a un nivel de desarrollo tan maravilloso que ya han encontrado una brutal sabiduría. Entendieron todo, claro. Exactamente. Los hongos entendieron todo. Otro tipo de inteligencia, ¿no?
Esto de que incluso cuando empezamos, por eso me encanta el concepto alfabetización ecológica, como la salida al analfabetismo ecológico, porque todos venimos de la escuela de, bueno, reino vegetal, reino fungi. Ya hackeamos el concepto reino, con ustedes nos enseñaron a pensar distinto también ahí, porque es un término muy humanocentrista y de la dominación, como vos bien decís antes. Y bueno, y ustedes nos vienen enseñando a pensar así como la flora, la fauna, la funga, ¿verdad? Bien, y cómo los separamos para intentar entenderlos, pero son tan inseparables como este concepto de la micorriza, ¿verdad? Que nos enseña que es imposible pensar en un vegetal separado de un fungi. Funcionan juntos y no tienen pensado separarse, o sea, entendieron todo, saben que la inteligencia va por el lado vincular y nosotros como humanos parece que somos muy bebitos en conciencia y estamos aprendiendo esto al punto que nos creímos el cuentito de que la evolución de las especies depende de la dominación, como vos bien decías, que es una respuesta al estrés, más el estrés no es la regla, es la excepción. Entonces, acá en el programa pasa mucha gente que nos habla del sistema simpático, el parasimpático, ¿no? Y como que el parasimpático es la regla, y en parasimpático nosotros ¿qué hacemos? Nos relacionamos. En parasimpático los monos se sacan piojitos, descansan, ¿verdad? Esa es la norma, el descanso, el reposo, la regeneración, todo lo que sucede cuando predomina nuestro sistema del placer. El estrés debería ser una excepción que preserve la vida, pero no la regla. Entonces quedamos como todos, si la inteligencia humana fuera un software, quedó seteada en la alarma del estrés y en la defensa, en la reacción, y es como un virus grande del software sistémico, porque si lo sacamos vamos a ver que en realidad nuestro software es la cooperación desde mucho antes. Ustedes cuentan bien la historia de Lynn Margulis y de cómo la cooperación nos trajo hasta acá. ¿Querés contarnos un poco de eso, que todavía no lo hablamos en el programa y es una historia maravillosa? Uy, sí, la verdad que sí. ¿Por dónde empezar? Mirá, si decíamos que la vida es un fenómeno vincular, es un fenómeno de relaciones. Vos mirá que en la naturaleza, por ejemplo, tenemos a grandes rasgos 5 tipos de relaciones, ¿no? Hay muchas más, pero normalmente hay como grandes grupos, ¿no? Una es la competencia y la depredación. Por supuesto que hay competencia, por supuesto que los animales compiten por el alimento y por supuesto que hay situaciones de depredación donde unos se comen a otros. Por supuesto, están esas relaciones, está el estrés en la naturaleza, está el miedo, está el dolor. El dolor es muy importante, el dolor está para avisarnos que hay que activar, que hay que cambiar, ¿no? Porque el dolor hay que transformar. Si el dolor uno no se ocupa, se transforma en tristeza, se transforma en parálisis, pero si el dolor uno se ocupa, bueno, está ahí para que si te clavas un vidrio en la pata, bueno, para el dolor está, che, activate, curate, ponerte algo para que no se te infecte y empezar, ¿no? O sea que son muy importantes que estén. Ahora, no vivimos constantemente, la naturaleza no está en constante competencia ni en depredación. Después tenemos otras 3 tipos de relaciones que son simbióticas, ¿no? Una, simbiótico quiere decir que 2 organismos viven juntos, ¿no? Hay algunas que son parasitarias, que un organismo es un parásito de otro y se lo está comiendo lentamente. ¿Cuántas situaciones parasitarias existen en la sociedad, ¿no? Que lo vemos en los animales, claro que está. No sé, una garrapata. Una garrapata puede convertirse, si te empieza a chupar la sangre, en 600 veces el tamaño que tenía antes de chuparte la sangre. O sea que imagínate lo que es esa relación, ¿no? Es un parásito. Ahora, hay otras relaciones que son la inmensa mayoría de las relaciones en la naturaleza que tienen que ver con el comensalismo, con el mutualismo, donde las 2 partes se benefician, ¿no? O por lo menos una parte se beneficia y la otra sigue igual, qué sé yo, cuando un pájaro hace un nido en un árbol, bueno, al árbol no le pasa nada, pero el pájaro se beneficia, eso es un famoso vínculo de comensalismo. Entonces, pero el mutualismo es pasa cuando los 2 seres no solo colaboran o cooperan, sino se dan lo mejor
que tienen. No se dan ni un poquito, no se dan lo que sobra, no se dan, no hacen que dan. No, 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 no. Acá dice, mira, yo lo mejor que tengo es esto y te lo doy. ¿Vos qué es lo mejor que tenés? Yo esto es lo mejor que tengo. Y nos damos cuenta que si los dos ponemos eso, damos 3 y nos vuelve 59. Hay este Entonces, efecto de sinergia donde la suma de las partes da más que el todo. exactamente, eso es el mutualismo, y la infinita cantidad de relaciones son mutualistas. En todos los seres humanos el microbioma es Ujú. mutualista, toda la polinización es mutualismo, todos los insectos que trabajan en la polinización con otros, con flores, con plantas, es mutualismo. Todos los líquenes, el líquen que ha logrado disolver la piedra, es el ser más antiguo, es un tipo de hongo que logró convertir en soluble lo insoluble, ¿no? Transformar la piedra en minerales que puedan ser absorbidos y ser el origen del humus. Y todos los mutualismos que se dan en el océano, que son infinitos, desde la ballena con el fitoplancton hasta la infinita cantidad de pescados con los corales, hasta la infinita cantidad de microorganismos. El mutualismo es la base de la vida. Es yo te doy lo mejor que tengo, vos me das lo mejor que tenés, y de acá explota la vida, es el famoso florecimiento, ¿no? Ujú. Lo vemos en el suelo, lo vemos en el intestino, lo vemos en... Entonces, Lo vemos en la fecundación, Cris, porque creemos que olvídate. venimos de la competencia y los espermatozoides junto con su medio trabajan para que juntos llegan, o sea, no podría haber un solo espermatozoide llegando. Hay una fuerza magnética del óvulo que atrae todos los espermatozoides, que muchos ponen la cabecita, muchos baten su colita para que la cabecita apropiada, digamos, la cabecita más atraída por el ADN del óvulo, decante dentro del óvulo, pero sin todas las otras colitas no hubieran llegado hasta ahí, no hubieran batido el óvulo, no hubieran generado ese vórtice electromagnético que permite la llegada de un alma a la Tierra. Así de mucho somos mutualistas, desde nuestra primer juntada de ADN. Él lo ha dicho, y si seguimos en ese plan, imagínate que la relación más maravillosa, si el ser humano es un fenómeno vincular, y si somos con otros, no tenés que ver más que, no sé, a una madre amamantando a su hijo. No, no, digo, es el vínculo más perfecto que puede haber, ¿no? Dos seres ¿no? Se benefician mutuamente, porque la vida da más vida, digamos. La matemática de la abundancia está presente como una fórmula que subyace a toda nuestra creación. O sea, no existe. ¿Cómo podemos pensarnos separados y en carencia si la matriz que nos compone es la abundancia y el amor? Absolutamente. Y vos recién hablabas de las micorrizas, y yo no sé si la mayoría de la gente lo sabe, pero está bueno repetirlo. A mí hay Sí, cuestiones que me gusta repetir porque desglosar todo. claro, cuando decimos que la mayoría de las relaciones en la Tierra son simbióticas, estamos diciendo que, a ver, no sé, más del 95% de los alimentos que todos nosotros consumimos vienen de la Tierra, ¿no? Ujú. Vienen del suelo, de esos 60, 50 centímetros de suelo fértil que permite generar alimentos y que está lleno de microorganismos, tiene su propia microbiota, que la misma microbiota del suelo es la microbiota nuestra, de nuestro intestino. Hay un vínculo directo, ¿no? Infinitas relaciones, pero hay una relación que por algún motivo se convirtió en la niña bonita hoy en día. Es la relación simbiótica que se da entre la planta, todas las plantas, los árboles, los pastizales, y el hongo. Ujú. Hay gente que piensa que el hongo es la seta, es la Ujú. fruta que se ve afuera, pero el hongo, el cuerpo del hongo no se ve, está en el suelo, que es el micelio. Bueno, ¿cuál es la relación simbiótica? La planta y el hongo, los dos se vinculan, la planta a través de la raíz que se mete bien adentro, y el hongo que tira sus hifas, su micelio, se encuentran y crean un nuevo ser que no es ni hongo Planta. ni raíz, que está en la rizósfera,
que son las micorrizas. Esas micorrizas que hacen, bueno, logra que el hongo le dice, hey, hello, nos compartimos, vos me da lo mejor, sí, es como un pendrive, ¿viste? El hongo le da nutrientes, fósforo, nitrógeno, potasio, zinc, cobre, le ayuda a tomar agua, la defiende a la raíz de los patógenos, mejora la fertilidad del suelo, ¿no? ¿Y qué le da la planta? Y bueno, el hongo no puede generar fotosíntesis. El hongo no puede capturar el sol como hace la planta. ¿Y la planta qué puede hacer? Y genera fotosíntesis, ¿no? Eso es lo que tiene maravilla. Esa es la inteligencia brutal de ese ser. Todos los seres tienen infinitas cantidad de inteligencia. De la misma forma que el ser humano tiene muchas inteligencias y de la misma forma que tenemos muchos lenguajes, la especie humana tiene muchos lenguajes e inteligencias. Los seres, el resto de los seres igual. ¿Qué pueden hacer las plantas? Bueno, las plantas generan fotosíntesis, cosa que el hongo no puede. La planta captura, es como un panel solar, captura la energía del sol. ¿Qué hace? Le da al hongo lo que el hongo no puede producir: azúcares, carbohidratos, glucosa, sacarosa, fructosa, le da vitaminas, le da aminoácidos. Lo que hace la planta es decirle, hola sol, venite a la oscuridad de la Tierra, te voy a llevar a un viaje donde hay infinitos seres que te necesitan, donde vos no llegás. Entonces la planta es una relación que logra llevar el sol, lo mete adentro de la Tierra. Entonces al meter el sol adentro de la Tierra, lo que mete es vida, pura vida. El sol es vida. Imagínate que si el ser humano pudiera capturar la energía del sol, en 1 hora de radiación solar es lo mismo que todos los kilowatts que utiliza la especie humana en un año. Hoy en día los 8, creo que no recuerdo, somos 8 o 9 billones de seres humanos, porque aumenta muy rápido, generamos, consumimos una cantidad de kilowatts en un año que el sol, si supiéramos recibir toda esa energía abundante del sol, 1 hora de sol nos daría toda esa energía. Imagínate lo que es la abundancia de los ciclos naturales. La energía está ahí, la verdadera abundancia está ahí. Lo que pasa es que el ser humano todavía no... Vamos en camino. Yo definitivamente soy optimista. Sí. Somos seres también muy inteligentes, y bueno, tenemos mucho que aprender del resto de las inteligencias, ¿no? Esto que contás del árbol como antena, hace poco lo leí desde la antroposofía, como la vida en la Tierra, el producto de la fecundación del Padre Sol y de la Madre Tierra. Como sin estas dos energías no podríamos existir. Acá, ahí está la primera fecundación. Hablaba de la clorofila como la molécula guardiana de la luz en la Tierra. Sin la clorofila, nada de todo lo demás podría suceder. Entonces el vegetal como el primer contacto de la Tierra con el cielo, y la capacidad de crear la primer molécula orgánica que da origen a esto que vos decís, a todos los ciclos de la vida, que en cada vuelta cíclica da abundancia. Absolutamente. Por donde la mires. Entonces, quería que nos cuentes, si podés, un poquito más, porque nos fuimos a, como vos decís, esto fractal uno lo puede llevar para arriba, para abajo, y acá estamos, ¿no?, en esta parte cósmica que ya decía, ¿no?, como Maturana decía, cualquiera que se ponga a estudiar la naturaleza termina pensando en Dios, digamos, porque hay una fuerza superior que nos hace existir. Y si uno se va cósmicamente, puede ir hasta las galaxias a pensar en el sistema solar. Pero si nos vamos al otro extremo y recordamos que cada una de nuestras células es una asociación simbiótica entre un procariota y un eucariota. Nuestras mitocondrias alguna vez fueron bacterias, según la teoría de Lynn Margulis. ¿Querés contarnos, o podés, o tenés ganas de hablar un poco de esta relación entre la mitocondria y la célula como primera asociación mutual? Sí. O llevarnos ya al concepto de holobionte también un poco para desarrollarlo. A mí para intentar hacerlo lo más simple posible, decíamos que el ser humano, si uno mira toda la historia de millones de años de la evolución de la vida en la Tierra, el ser humano apareció hace 3 minutos, ¿no?
Entonces, nuestra inteligencia es una inteligencia de 3 minutos. Es maravillosa desde una parte, pero es una inteligencia de 3 minutos. Hay otras inteligencias que tienen millones de años, literalmente, si uno mira la trama de la vida, de todos los seres, como no solo evolucionando nosotros, sino todos los seres vivos. Y bueno, y por supuesto, las bacterias son fundamentales porque los primeros seres de vida son las bacterias, y a mí me interesa mucho como Lynn Margulis, que es una de las grandes naturalistas, biólogas, pensadora sistémica, sabia, una mujer que luchó contra su época, en su época. Hoy en día lo mismo, en un patriarcado donde la ciencia era muy masculina, donde no había mujeres en las universidades, ¿no? donde tuvo que luchar un montón, vino con una teoría central que puso en jaque la propia teoría evolutiva de Darwin, donde ella decía que bueno, la evolución no se da solo a través de la competencia del más fuerte, ¿no? Sino se da también a través de la colaboración, de que las células simples se convirtieron colaboraron, cooperaron y se convirtieron en células complejas, ¿no? Y esas células complejas después empezaron a dar vida a todo el reino, o a todos los, más que reinos, a todos los sistemas vivos, ¿no? A todas las familias de seres vivos, ¿no? Primero, cuando logramos salir del agua, las plantas, después el reino fungi, después, no sé, y todos los distintos seres que fueron emergiendo en la vida, ¿no? El origen, y los científicos para poder explicar esto, nombran a la primer bacteria Luca, ¿no? Ese ancestro común. Cuando decimos que todos somos uno, no es una cuestión de dos hippies que están fumando algo, tomándose un hongo y empezando a playar, uy, somos todos uno. No es ninguna. El origen de la vida, nuestros ancestros y el origen de las relaciones, porque para mí es muy importante tener siempre esta idea que la vida y la salud es un fenómeno vincular, surge de una bacteria hace millones de años, del vínculo entre dos bacterias que dan origen a nuestro ancestro común. El primer ancestro nuestro es una bacteria, ¿no? Entonces ese organismo primitivo unicelular se transforma hace 3.500 millones de años, ¿no? Entonces, imagínate que estamos hablando de 3.500 millones de años y el ser humano se calcula que apareció hace 200.000. ¿Se entiende, no? Sí, somos unos bebitos. Digo, los dinosaurios son también unos bebitos en comparación con las primeras plantas, los primeros hongos. Entonces, la historia de la evolución, Lucas es por las siglas en inglés, la traducción sería el último ancestro común, the last ultimate common ancestor, ¿no? Por eso le ponen Luca. Entonces, se explica cómo a través de la colaboración y de la simbiosis se dio toda la vida en el planeta Tierra, incluidos los seres humanos. Y para mí eso es fantástico, porque cuando uno toma dimensión de que todos nuestros vínculos existen antes de que nosotros hubiéramos nacido, cambia mucho nuestra perspectiva, cambia nuestro punto de encaje, cambia el entendimiento de cómo nosotros tenemos que seguir acoplándonos a esa inteligencia universal que se viene desarrollando en prueba y error hace muchos millones de años. O sea, no es casualidad cuando vemos montañas, ríos, lagos, árboles, fungi, perro, gato, células. No. Todo es el resultado de un proceso evolutivo, ¿no? Entonces el ser humano hoy en día desarrolló esa inteligencia. Si vos me preguntás a mí, y me voy a meter en la parte no tan simpática de todo esto, porque creo que es muy importante, el ser humano, si vos te preguntás, bueno, ¿cuál es hoy en día el ser más peligroso para el ser humano? El ser más peligroso, en una época pensamos que eran los dinosaurios, otra época pensábamos que eran los marcianos, otra época el tiburón, siempre hay alguien, no sé,
la araña, alguien venenoso, una víbora, un león, siempre hubo alguien de turno, pero si uno piensa 2 minutos, ¿quién es el ser más peligroso para el ser humano? Es el ser humano. El Totalmente. ser humano ha desarrollado una inteligencia y una tecnología que hoy en día y hace muchos años, lo hemos visto en la época de las primeras bombas atómicas, lo hemos visto en las guerras. Si hoy en día tuviéramos una tercera guerra mundial, bueno, tenemos una capacidad de destrucción que es terrible, ¿no? Y uno se debería preguntar por qué el hombre a través de su historia antagoniza. No me voy a meter en eso porque es más profundo, pero el hombre es el ser más peligroso para el hombre, porque el hombre todavía no ha logrado comprender que con esa inteligencia, si la sigue llevando a fondo, no va a poder pasar a la siguiente etapa, y lo que va a hacer es seguir rompiendo los vínculos con el resto de los seres humanos, porque seguimos con guerra, seguimos mateándonos, seguimos... Argentina, un país donde el 50% de los niños menores de 18 años viven por debajo de la línea de la pobreza. Es inadmisible que un país como el nuestro no logre que como mínimo el 100% de la población esté bien alimentada. Es inadmisible. A la vez tengamos inteligencia artificial y tengamos autos eléctricos y mandemos el hombre a la luna y podamos vos estar hablando por, no sé, que tengamos un teléfono que cumple las funciones de 50 electrodomésticos hace 20 años. Digo, hay algo que nos demuestra que estamos en una transición, que hay que incorporar nuevos tipos de inteligencia, porque el peligro, y esto es un peligro real, es no solo romper al resto de la humanidad, no solo romper... atravesar el umbral de una nueva extinción masiva, sino, bueno, destruir la vida que permite la vida, destruir la diversidad que permite la salud, destruir los ecosistemas, destruir el agua dulce, que es solamente el 1% del agua del mundo, destruir, no sé, cuando uno mira, no sé, en micro mirás el riachuelo, lo que hicimos en el riachuelo, lo que estamos haciendo con el Amazonas, lo estamos haciendo con todo el mundo, y hay un ecosistema donde está el 25% de la biodiversidad del planeta. Imagínate que el ser humano solo conoce el 20% de las especies en el planeta. El 20%. Solo conocemos el 20% de las especies, y las especies son los que mantienen la salud. Cuando metemos una cámara en Mar del Plata con el CONICET para ver el fondo del mar, descubrimos 40, 50 especies más, ¿no? En una miradita nomás. El 2025 y todavía conocemos el 5% de las especies de hongos, conocemos el 20% de las especies en su totalidad. Bien. Entonces se calcula, porque no son números fijos, estos son proyecciones científicas. Entonces, hoy en día, ya hemos pasado 7 de los 9 límites planetarios. Hay un instituto en Estocolmo que se llama el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que estudia los límites planetarios. Ya hemos pasado 7 de los 9 límites planetarios que mantienen la salud, la resiliencia, el equilibrio. Si seguimos así, hay un momento, yo te estoy hablando en este momento desde Noruega, en este año está batiendo récords de incendios, de calor, de destrucción en todo Francia, Italia, Grecia, Turquía, España. Se han quemado este año, decían el otro día en los diarios españoles, no sé cuántas veces el tamaño de Madrid en los incendios de este año. Y uno de los ecosistemas que está terriblemente destruido es el suelo, ese ecosistema del cual depende la vida. El 90% de los alimentos. Imagínate que Argentina perdió más del 50% de la materia orgánica. La materia orgánica es donde están esos 60 centímetros de humus. La materia orgánica es la parte viva del suelo, es la que permite que las plantas puedan crecer, que todo pueda vivir, porque vuelvo a repetir, el 25% de la biodiversidad planetaria, de todos los bichitos que viven en el planeta, viven en el suelo. 25%. Y como tenemos una batalla de agroquímicos, de fertilizantes, estamos erosionando los suelos, estamos cortando los bosques, estamos deforestando, estamos matando la biodiversidad, estamos aniquilando las asociaciones fúngicas, estamos destruyendo la cantidad de seres como las lombrices, los microorganismos, estamos metiéndole una cantidad de fertilizantes químicos que la tierra no puede absorber. Esto que, entonces todo eso que trae la cantidad de fósforo
que ese fósforo termina yendo a las napas, termina contaminando las Mm, napas, termina yendo a los océanos y mata a todo lo vivo, genera un montón de algas que se chupan todo, que no dejan pasar los mm, rayos solares. Se empiezan a en vez de estar en un círculo de salud sistémica, en un círculo de regeneración, en un círculo de sabiduría ecológica, nos hemos metido ya hace más de 100 años en un ciclo de degeneración, en un ujú, ciclo de enfermedad sistémica. Nos hemos metido en una era de la escasez, en una mm. era del ego, en una era de solamente ver las partes y no comprender que la Tierra es un gran sistema vivo, que es un sistema de sistemas, que están todos vinculados, que yo afecto uno, no es que yo puedo cortar todo el Amazonas y no va a pasar nada en Hong Kong, no, va a Ujú. pasar, O porque más allá de Hong Kong, o sea, en este presente te está invitando un programa una médica, porque yo atiendo un consultorio, viene una persona, me pregunta por su alimentación y le tengo que replantear el sistema de consumo entero, como a ver qué impacto tiene el tomate en invierno ese que te estás comiendo, en tu salud y en el individual y colectiva, porque como aprendimos hoy, son inseparables. Entonces, Cris, lamentablemente llega la hora, porque yo obviamente, podríamos toda la audiencia escucharte mucho más, pero la buena noticia es que todo esto que decís lo profundizás en un montón de talleres y ahora se viene uno particular, que es el curso online que estoy viendo acá, Introducción a la Alfabetización Ecológica. Hoy compartí en mi Instagram, para los que se están sumando nuevos, me pueden encontrar como Dice el Cuerpo en las redes, en Instagram. Esta entrevista va a estar subida a Spotify con este nombre también, Dice el Cuerpo, en la web www.diceelcuerpo.com. En todos estos lugares voy a estar compartiendo para la gente que se suma de mi lado este curso online de Introducción a la Alfabetización Ecológica para el paso 1, asumirnos como analfabetos ecológicos y poder nutrirnos de toda esta sabiduría que nos traes tanto vos, Cris, como toda la gente que forma parte de tus equipos, que es un equipo, obviamente, el tipo especialista él se define como aprendiz, pero la verdad que yo lo defino como alguien que ya sabe mucho de vínculos, porque realmente se nota detrás de Quinta Esencia todo el trabajo que vienen haciendo en conjunto. Entonces, le cuento a la gente que los pueden encontrar como escuela.quintaesencia, y ahí anotarse al próximo taller que viene, que es Introducción a la Alfabetización Ecológica, que empieza en octubre, como para tener algo cerquita, ¿no? Pero ya si uno está en Argentina y se quiere, o en un país cercano y se quiere acercar, tienen una base física. Quinta Esencia tiene una institución que se llama, ¿cómo se llama la institución? Quinta Esencia también recibe el mismo nombre, la escuela. Amartya, Amartya. Microbiología Amartya, de la Escuela Quinta Esencia. Bien, si se quieren acercar físicamente, tanto ir a los talleres presenciales como a los retiros que organizan, como llevar a su escuela, que estoy viendo acá en su perfil que invitan a las escuelas a participar de la Escuela de Alfabetización Ecológica, invitan a mingas, invitan a festivales, se viene la diplomatura regenerativa en agricultura, ganadería y apicultura. Bueno, métanse al Instagram de escuela.quintaesencia porque tanto Cristian como todo su equipo tienen muchísimo para aportar a este conocimiento relacional del cual, como hoy hablamos, depende toda nuestra salud y nuestra vida. Así que, Cris, tengo que dejarte simplemente porque nos quedamos sin tiempo, pero a todo invitado siempre le digo, Dice el Cuerpo tiene las puertas abiertas como medio de comunicación para que vengan, para que cuenten, para que nos cuenten lo que están haciendo y entre todos formemos redes. Y si alguien se acerca a un consultorio médico buscando salud, abra la puerta y se encuentra con que de esto hablamos cuando hablamos de salud, de sistemas interrelacionados imposibles de ser separados. Cris, ¿querés dejarnos alguna reflexión final? Bueno, Jackie, muchas gracias por la invitación. La verdad que un lujo. Están todos y todas invitadas a este curso que arrancamos online de alfabetización ecológica. La verdad que va a estar espectacular. Se los recomendamos un montón. Estén donde estén, pueden participar. Y si tienen ganas de visitarnos también en nuestra escuela, en nuestro centro de alfabetización ecológica, es ahí muy cerquita de Mar del Plata, se llama Quinta Esencia y hacemos todo tipo de cursos, diplomaturas, talleres, y que está todo diseñado y construido con los principios regenerativos y de sustentabilidad. Así que súper invitados y bueno, a seguirla. Somos una red de redes, así que creo que lo más importante ahora es
encontrarnos, enredarnos y poder seguir aprendiendo uno del otro, que es lo que necesitamos. Así que bueno, un cariño grande y muchas gracias. Enredados, qué linda palabra. Les dejo a la audiencia la invitación a que con 3 palabras clave se unan a los talleres de Cristian y su equipo. Ellos hablan de humus, humildad y humanidad. Se las dejo ahí nomás para que sigan profundizando, porque si algo nos enseñó Cristian hoy es que debemos ser humildes ante el todo que nos contiene. Muchas gracias, Cris, por regalarnos una hora de tu vida. Nos vemos en la próxima. Un cariño, muchas gracias. Bueno, saludo también a la audiencia. Muchas gracias por escucharnos por ahí. Saludos a toda la gente que nos acompaña desde el auspicio, como siempre, Dietética Integral en sus 3 sucursales, Roca 229, Combate de San Lorenzo 445 y Alascuaga 1069. Gracias, Dietética Integral, por apoyarnos en esta misión. Gracias a la veterinaria holística Pirola, la encuentran así en redes y ella también es parte de nuestro equipo de empresas amigas, así como también Marce Peiris con Comida Consentida, que prontito viene acá y nos cuenta más de alimentación antiinflamatoria. Chicos y chicas, gracias por seguirnos desde la radio, desde el Spotify. Gracias, Somos Aire. Nos vemos el martes que viene.